Desde las elecciones primarias del 13 de agosto, Javier Milei se transformó en algo así como una especie de centro alrededor del cual orbita la discusión política y el debate ideológico. Se multiplicaron los análisis y las interpretaciones que intentan explicar este fenómeno político. Yo mismo ensayé algunas definiciones por estos días que buscan rastrear las características de sus votantes y sus motivaciones, qué tan de acuerdo están con las ideas del proyecto libertariano, cuánto de racionalidad o cuánto de emocionalidad hay en ese respaldo. Se escribieron de hecho muy buenos textos que aportaron al debate, los que ponían el foco en la nueva sociología, sobre todo en el mundo del trabajo, que estaría en la base de este terremoto político, en las nuevas subjetividades generadas por diferentes causas, entre ellas, por ejemplo, las consecuencias de la pandemia y el encierro general que tuvimos que nos afectó a todos durante más de un año. Otros pusieron eje en las nuevas formas de comunicación y el uso de las redes sociales, todo muy, muy interesante, pero en última instancia todo esto es accesorio porque en el fondo la explicación es política. En este terreno, el de la política, desde las PASO hasta hoy asistimos a una serie de medidas y declaraciones que parecieran orientadas conscientemente a fortalecer la candidatura de Javier Milei o eventualmente también de Patricia Bullrich. La primera fue la devaluación de más del 20% que decidió el gobierno del dólar oficial el lunes mismo después de las PASO, junto con otra medida que la acompañaba, que era la suba de la tasa de interés o la tasa de referencia del Banco Central hasta el 118%, más de 200% si se lo anualiza, que generó obviamente la devaluación, en lo inmediato un fuerte aumento de precios que vamos a terminar de ver cuando se conozca el dato de inflación de este mes, que se conocerá recién en septiembre. Por otro lado, la suba de tasas es una presión a una mayor recesión o estancamiento de la economía a la que ya estamos asistiendo, porque bueno, encarecen el crédito, beneficia los depósitos y actúa como una presión para enfriar la economía. Es decir, produce una mayor pérdida del poder adquisitivo del salario, todas estas medidas, y de los ingresos en general, ingresos sociales, jubilaciones, asignación universal por hijo, que está en la base del malestar que terminó en el respaldo a Milei. A los pocos días de tomar esta medida, tuvieron lugar dos intervenciones mediáticas o entrevistas a Sergio Massa, ministro de Economía y candidato a presidente de Unión por la Patria. Una fue en TN y la otra en Crónica TV. En TN, presuntamente discutiendo contra los intentos de privatización de la educación pública, dijo que en vez de transformar en pago el servicio de educación, habría que exigirle a los docentes que cumplan con los 180 días de clases. Y al día siguiente en Crónica fue más explícito y dijo: muchachos, se acabó la joda. De esto de por cualquier cosa estamos reclamando, estamos haciendo paro, bueno, basta. Lo dijo así abiertamente en Crónica. El subtexto de esta declaración, o si se quiere el texto directamente, es que los problemas de la educación radican en los reclamos de los trabajadores y trabajadoras de la educación. Eso es lo que se está diciendo. Es decir, una gran concesión conceptual a Milei o a Patricia Bullrich, disfrazada de un combate a Milei o Bullrich. ¿Por qué? Porque ellos dicen exactamente eso, que los problemas de la educación pública son responsabilidad de sus trabajadores y especialmente de la organización sindical de los trabajadores. Cuando todos sabemos que el problema de la educación es, en primer lugar, presupuestario, por los recortes, por los ajustes, o por la subejecución del presupuesto que impulsaron, entre otros, Sergio Massa. Un ejemplo: la partida para el fortalecimiento edilicio de jardines de infantes tenía proyectada la construcción de 7.343 aulas para el periodo 2018-2023. ¿Saben cuántas se construyeron? 927. Tenían planificadas 7.300. Claro, esto produce un déficit, una ineficiencia en ese servicio, si lo tomamos así, una demanda mayor sobre un sistema que tiene problemas edilicios y muchos problemas que no son responsabilidad de los y las docentes.
Esto obviamente sin hablar del problema inflacionario. Ahora, al poner el eje en los docentes, está hablando el mismo lenguaje, en el mismo tono que Bullrich o Milei. Bueno, por último estuvo la bochornosa sesión sobre la ley de alquileres en la Cámara de Diputados, la media sanción, ahora pasó al Senado para su aprobación. En los hechos, lo explicaba Celeste, derogaron parte de la ley de alquileres, anulando los pocos ítems que podrían considerarse progresivos en este contexto. Se termina con la obligación de firmar contratos a 3 años, ahora serían a 2. Se termina con la indexación que estaba regida por un índice que combinaba inflación y salarios, ahora quedaría al libre albedrío de el más fuerte, es decir, el propietario, y seguramente queriéndole ganar a la inflación. Y ahora, otra propuesta que se incorporó en este proyecto es que se va a poder aumentar cada 4 meses. Antes era cada 1 año. A ver, para que se vea la magnitud del problema, esto afecta a 10 millones de personas que alquilan o que alquilamos en la Argentina. Sobre esta sesión al principio se especuló con la posibilidad de que no se consiga quórum, esto para modificar la ley de alquileres. Ahora, el bloque de Javier Milei y sus 3 diputados fue clave para llegar al quórum. Acá vale detenernos un poquito. Había dicho Milei que él iba por la derogación de la ley. Como no le alcanzó, se llamó a la sesión con Juntos por el Cambio y junto con el bloque de Juan Schiaretti, otro de los que quedó como candidato para octubre, llegó a esa sesión sin tener un proyecto propio. Su actitud concreta fue fundamental para que Juntos por el Cambio llegara al quórum. Esto cuando comenzaba la sesión y en el momento en que se iba a votar el dictamen de Juntos por el Cambio. No importa lo que después votaron los diputados de Milei, que se levantaron, que se fueron enojados, que hicieron todo un circo al retirarse del recinto. Porque su función concreta fue esa, darle en quórum para que se apruebe esto. En los hechos, para sintetizarlo, se confabuló con la casta, o con lo que él llama casta, contra los millones de personas obligadas a alquilar. Pero hubo otro hecho destacable en esta sesión, y fue lo que pasó con el bloque del oficialismo. Hubo 13 ausentes del bloque del Frente de Todos que, si participaban y votaban en contra de la iniciativa que proponía la derecha Juntos por el Cambio, podían haber cambiado el resultado de la votación. Creo que uno tenía el argumento que estaba enfermo. El resto no se sabe por qué no participó. No solo eso, el salteño Emiliano Estrada se abstuvo en lugar de votar en contra. En síntesis, un triunfo del lobby inmobiliario logrado gracias al impulso de unos y la borrada de otros. Así fue lo de la ley de alquileres. Entonces, tenemos una orientación económica que fortalece las tendencias de la crisis que llevaron al triunfo de Milei, declaraciones políticas contra los y las docentes que son una capitulación conceptual a la ideología de los Milei o los Bullrich, y una práctica parlamentaria que permite que la orientación pro mercado que Milei propone para toda la economía se aplique en un área tan sensible como la vivienda, transformada en un negocio para pocos y un martirio para muchos. A ver, los que votaron esta ley y los que la facilitaron le dan la razón a Milei. Donde hay una necesidad, y vaya si la vivienda es una necesidad, no hay un derecho, sino que nace un negocio. En este contexto, con todos estos hechos, estas medidas y estas declaraciones, una vez más, ¿cómo era eso de hacerle el juego a la derecha? Que no te gane la indiferencia. Toma partido en el Círculo Rojo con Fernando